Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio poder llegar hasta sus hogares y le damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos da de poder recibir su palabra. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y vamos a continuar con nuestro segmento, amados hermanos, acerca de la línea escatológica, lo que hemos estado estudiando en estos discipulados. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso, Señor, que tú nos das en el poder estudiar tu palabra, bendito Salvador, y recibir, Señor, la porción que hemos de estudiar esta preciosa noche. Te pedimos que tu palabra venga, Señor, y traiga revelación a nuestras vidas, Papito Santo, y que podamos, Señor, tener entendimiento para recibir lo que has de dar, la porción, Padre Santo, que has de dar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estuvimos hablando, mis amados hermanos, acerca de las 7 iglesias y estuvimos viendo que Dios le proporciona un mensaje a cada iglesia y con el propósito de que analice la situación o la condición espiritual en la que se encuentra en ese momento, para que se corrija lo que está deficiente y así poder ser perfeccionados. Pero algo que nosotros debemos de ir viendo, mis amados hermanos, es que le menciona las obras a cada iglesia. Y nosotros debemos de entender que algo que se le va a juzgar al pueblo del Señor son las obras, la intención con la que hace las obras y la calidad que tiene cada obra que el pueblo del Señor hace. Por eso veíamos en el estudio anterior y mencionábamos al finalizar el yo conozco y tus obras. Cuando habla del yo conozco, está hablando de un tiempo escrito en un tiempo perfecto, en un tiempo que ya se cumplió. Es decir, está hablando del presente actual y está describiendo el conocimiento absoluto de lo que se está viviendo. Cuando nos está hablando de las obras, está hablando de la realización de cada una de ellas y la intención con la que fue hecha. Cada una de las iglesias, amados hermanos, tiene obras dignas de elogio, pero también tiene obras que tienen que ser reprimidas o que merecen reprensión. Por eso nos llama la atención el mensaje a cada una de las iglesias. Viendo esto, estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 7. Y estuvimos hablando, mis amados hermanos, que el Señor conoce las obras, pero también conoce la fatiga y la perseverancia, que no puede soportar a los que son malos y que ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero le habla y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando habla del trabajo arduo, está hablando de una iglesia, mis amados hermanos, que realizaba en el nombre del Señor, una iglesia que tenía obras en el nombre del Señor, pero nos está hablando de una iglesia que tenía un trabajo constantemente. Es posible que el crecimiento de esta iglesia fuera amplio en su número debido al arduo trabajo que ella realizaba, pero entendemos que al hablar de que le dejó su primer amor o le falta el primer amor, entendemos que las obras que esta iglesia hacía, ya las hacía por costumbre. Y cuando nosotros, hermano, bajamos nuestro nivel de amor, debemos de entender que ya las cosas ya no las hacemos con la misma calidad, ya no las hacemos con la misma intención, las hacemos por rutina o porque debemos hacerlas. Si usted recuerda, en Mateo capítulo 4, versículo 10, el Señor le responde a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Un principio para poder servir al Señor, que está bien establecido y fundamentado en la palabra de Dios, es que debemos de saber adorar para poder servir. Esto se lo contesta el Señor a Satanás y le dice al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, algo que nosotros como iglesia debemos de comprender y como hijos de Dios es que para poder servir al Señor de primero debemos de saber adorar. Para que cuando nos pongan a servir en cualquiera de las áreas de la iglesia, nosotros lo hagamos con deleite, lo hagamos con amor y podamos servir con gozo y con alegría, mis amados hermanos. Vemos que esta iglesia tenía virtudes que se podían alabar, porque nos hablan que aún amar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo se les había olvidado, es decir, su relación personal con el Señor se le había olvidado, pero es importante, hermano, entender que si a mí me falta amor, yo puedo tener todas las cosas, puedo hacer todas las cosas bien, pero si no tengo amor, de nada sirve. Por eso 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo, dice, para ser quemado, pero si no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, debemos de comprender que cuando hay falta de amor, hay falta de perseverancia, hay falta de consistencia. Y a esta iglesia, hermano, dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Persevera al final, hermano, aquel que realmente ama a Dios. Por eso le está hablando a toda la congregación, pero debemos de entender que en la congregación hay algunos, o todos, hermanos, siendo influenciados por la atmósfera ahí que en esa iglesia se manejaba, el primer amor que se había dejado. Había sufrido por el nombre del Señor y no había desmayado, pero al final se le había olvidado el propósito, había dejado su primer amor. Estuvimos viendo la iglesia entonces, la de Éfeso. Después, hermanos, estuvimos hablando un poco acerca de la iglesia Esmirna. En el capítulo 2 siempre de Apocalipsis, versículo 8 al 11, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Acá nosotros estamos viendo un resumen acerca de lo que le menciona el Señor a esta iglesia, o el ángel a esta iglesia, pero llama la atención que dice, yo conozco tu tribulación. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra tribulación, debemos de entender que es aflicción, es angustia, es persecución o es opresión. Pero también nosotros entendemos, mis amados hermanos, según Romanos capítulo 5, versículo 3, que la tribulación es la que produce paciencia. Y cuando nosotros vamos ahí a Romanos capítulo 8, versículo 35 creo que es, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Me llama la atención porque cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo, en este versículo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y lo primero que habla es tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, nos llama la atención porque la primera interrogante es, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y todavía no lo pregunta, la tribulación o la angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, dependiendo la versión que nosotros estemos leyendo. A mí me llama la atención la Biblia Nueva Traducción Viviente porque dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Porque debemos de entender, mis amados hermanos, que cuando nosotros estamos buscando al Señor, no podrá haber nada que nos pueda separar de su amor. No podrá haber nada que nos pueda separar de Él. Y entendemos que el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta a los romanos, fue un hombre que tuvo muchas persecuciones, muchas tribulaciones, y que en algún momento lo hicieron perder la esperanza, pero el Señor le mostró que lo estaba guardando para que él no confiara en sí mismo, sino que aprendiera a confiar en Dios. ¿Dónde me baso en esto? En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura,
porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida, dice, en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, que a pesar de muchas aflicciones, a pesar de muchas pruebas, la esperanza seguía mantenida en nuestro Dios, en el caso del apóstol Pablo. Y por eso él, ahí en el versículo 8, habla de que perdió la esperanza de salir con vida. Quizás creyó en algún momento que iba a desfallecer, pero dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, volviendo a la iglesia Esmirna, llama la atención de que ellos, dice, el último que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos la palabra pobreza, entendemos alguien que está en indigencia, mis amados hermanos, pero tenemos que entender algo, que la felicidad del hombre no consiste en los bienes. Por eso la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Los pobres de este mundo han sido elegidos para que sean ricos en fe, según Santiago capítulo 2, versículo 5. Pero después le dice, tú eres rico. Ahora, la pregunta es, ¿cuál era la abundancia de ellos? Nosotros debemos de comprender que muchos en la palabra son abundantes en gozo, y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que aún en medio de tribulación nosotros podemos tener esa riqueza. Entonces, debemos de comprender, mis amados hermanos, que la riqueza no depende de lo que tenemos, sino de quiénes somos nosotros. Y recordemos que nosotros somos nuevas criaturas, hechos a imagen y a semejanza de nuestro Dios, y por ende, hermano, toda tribulación, toda angustia, toda persecución es cancelada. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Y aunque a esta iglesia le están diciendo que conoce la tribulación en la que está pasando y la pobreza en la que se encuentra, hermano, dice que no deben de temer por lo que están por sufrir. Cuando uno es probado, dependiendo de la prueba a la que es sometido, hermano, hay dos opciones, o que te amargues o que le saques virtud. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 nos menciona que nuestra fe es probada como el oro. Es sometida al fuego nuestra fe, o el oro es sometido al fuego para que le sean quitadas las impurezas. Pero cuando nuestra fe está siendo probada, están quitando aquellas imperfecciones de nosotros que son, hermano, necesariamente que pasemos la prueba para que las imperfecciones sean desarraigadas y vayan siendo quitadas de nosotros. Después de que nosotros salimos aprobados, entendemos el propósito por el cual nosotros estuvimos pasando las situaciones diversas que en algún momento pudimos estar pasando. Yo pudiera testificar lo que en mi caso me ha sucedido a lo largo de mi vida, pero quizás no son las mismas pruebas que tú puedes estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que vas a salir aprobado, amado hermano, y no te preocupes por lo que pueda estar pasando, porque la Biblia nos menciona que el futuro, nuestro futuro, está en las manos del Señor. Y en Proverbios capítulo 31 nosotros encontramos que la mujer virtuosa no le tiene temor al futuro, ella le sonríe. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor. Entonces, si nosotros no tenemos miedo al futuro y aprendemos a permanecer en el Señor, hermano, nosotros tenemos la certeza de que Él va a tener el control de todas las cosas. Cuando buscamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice, la corona de la vida. Entonces, debemos de entender que del tamaño de la prueba, así va a ser la bendición. No importando qué es lo que estés viviendo, no importando lo que estés pasando, pero la bendición del Señor va a llegar a tu vida, va a llegar a tu hogar, va a llegar a tu casa. A esta iglesia le prueban la fe para que pudiera ser ejercitada. Y si usted se da cuenta, va a ser sometida a una prueba final, pero el Señor nos anima a que confiemos en Él y que no tengamos miedo, mis amados hermanos, de lo que esté por venir, porque al final Dios se va a glorificar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El resultado de la muerte, dice, solo antecederá la obtención de la corona de la vida. Muchos en este tiempo tienen temor de que les pueda sobrevenir o que pueda pasar, porque como desconocen que hay más allá incluso de la muerte. Si tú eres un hijo de Dios, sabes que solo es dormir y que vas a ser resucitado. Pero mucha gente está aferrada a lo que pueda suceder en esta vida. Y según lo que hemos estudiado nosotros a largo de estos discipulados, debemos de entender que la gente le tiene temor, o muchas personas le tienen temor a la muerte física y no se pone a pensar en la muerte segunda, que es de la cual el Señor está librando a todos aquellos que confían en Él. Entonces, a esta iglesia le hablan de que no tenga temor de lo que va a pasar o de lo que pueda llegar a sufrir, porque el Señor va a estar con ellos. Y es lo que esta preciosa noche te traslado. El Señor está contigo. Estamos hablando de las características, de las obras que tienen estas iglesias, pero pueden ser características que en algún momento son reflejadas en nosotros y que podemos estar teniendo similitud o estar pasando por lo mismo de lo que sucedió con estas iglesias. Después vemos, mis amados hermanos, a la iglesia de Pérgamo. El ángel le habla y le escribe a la iglesia de Pérgamo en el versículo 12 al 17 del capítulo 2 de Apocalipsis: guardas fielmente, dice, mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Prestemos la atención. Número 1, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos, a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Viendo mi amado hermano, en secuencia de lo que la iglesia está viviendo acá, nos debemos centrar en algo importante acerca de lo que estamos leyendo. Esta iglesia estaba ubicada donde está el trono de Satanás. Al estudiar y ver qué era lo que ahí se situaba, este era un centro religioso donde habían templos importantes para Zeus, uno, para Atenea, para Apolo, para Esculapio, Dionisio y Afrodita, según el diccionario Fawcett. Pero esta iglesia se mantuvo firme en medio de espíritus engañosos y de doctrina de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. También en medio de la aflicción y de la persecución. Entre las obras que tenía, según menciona la Biblia, es que retenía el nombre del Señor y no negaba la fe a pesar de la persecución que se había levantado en contra de ellos. Pero esta iglesia tenía dos problemas y nosotros lo leímos ahí: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Quién era Balaam? Según nosotros vamos a Números capítulo 31 versículo 16, este hombre era un profeta
que ayudó a Balac, según lo estamos leyendo, que significa de destructor o devastador, a ponerle trampas al pueblo de Israel. Le dijo que la única manera de maldecir al pueblo de Israel era que ellos pecaran. Entonces no tendrían necesidad de actuar ellos, sino que al final el que iba a actuar era Dios, porque lo iban a enojar. Tenía un camino que era el amor al pago de la injusticia. Ahí lo podemos encontrar en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, o también en Judas, capítulo 1, versículo 11. Su doctrina servía para poner tropiezo a participar alimentos que eran dedicados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Entonces, llama la atención porque es un hombre, hermano, que como recibía aparentemente un mensaje de parte del Señor, inducía al pueblo a que cometiera pecado delante del Señor. Y cuando nosotros vamos ahí a Números capítulo 31, versículo 16, dice la Biblia, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor. Entonces, la iglesia que mantiene una doctrina a Balaam, hermano, es una iglesia que es inducida a la infidelidad, es decir, es inducida a pecar, es inducida a que se cometan actos inmorales como lo que estábamos leyendo acá en esta congregación, a comer alimentos sacrificados a ídolos, pero sirven de tropiezo. Ahora, me llama la atención que lo que menciona la Biblia y en Números es por lo que hubo una plaga entre la congregación del Señor, por la consecuencia del pecado. Si nosotros vemos esto detenidamente y vamos entendiendo, entonces debemos de tener cuidado, hermanos, de no caer en lo que fue inducida esta iglesia, a la idolatría y a cometer inmoralidad, y a no tener tropiezos con la participación de comer alimentos sacrificados a ídolos. Tendríamos que ampliar mucho acerca de los alimentos, pero se acerca fechas específicas, 31 de octubre, 1 de noviembre, donde hay comida específicamente que se hace en esa fecha, que es dedicada a los muertos. Obviamente igual a idolatría. Por eso es importante que conociendo la palabra del Señor, nosotros vayamos teniendo mayor entendimiento, pero como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros ya tenemos conocimiento y entendimiento, sabemos de que no podemos participar de cosas, amado hermano, que son dedicadas a anatema. Y cada vez que el pueblo del Señor entraba en idolatría, cada vez que el pueblo del Señor, hermano, sacrificaba ídolos o sus ofrendas hacia los ídolos, dice la Biblia que el Señor los entregaba a sus enemigos. El problema del tiempo en el que estamos es del peligro que puede haber a nuestro entorno, a nuestro alrededor, hermano, acerca de a lo que podemos ser inducidos a cometer idolatría, a pecar delante del Señor. Después habla de la doctrina de los nicolaitas. Cuando nosotros vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 5, nos damos cuenta que los apóstoles no podían descuidar la palabra del Señor y la oración por servir las mesas, por lo que buscan hombres que tuvieran ciertas características. Lo vamos a leer para que podamos ir conociendo esto. Entonces dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estos hombres fueron escogidos para poder servir mesas entre el pueblo de Israel. Se dio un problema por el crecimiento y el aumento que hubo en el pueblo entre los judíos helenistas, dice la Biblia, y los judíos nativos. Los que habían nacido
en el pueblo del Señor y los que eran extranjeros, para tener una referencia más sencilla. Pero la Biblia nos enseña que no era conveniente que ellos descuidaran la palabra ahí en el verso 2 para poder servir las mesas. Por lo tanto, tenían que escoger entre ellos hombres de buena reputación, dice, llenos del Espíritu Santo, ahí en el versículo 3 lo podemos ver, y de sabiduría, para que pudieran encargar esa tarea y ellos se entregaran a la oración y al ministerio de la palabra. Okay. Entonces buscan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y llama la atención por las características que ellos tienen, que eran hombres, pues si usted lo quiere ver, espirituales. Pero conforme va pasando el tiempo, la Biblia nos va enseñando que Nicolás, que fue uno de los hombres escogidos, apostató en su fe. Ahora, ¿qué característica tienen los de la doctrina de los nicolaitas? Uno, que el pueblo es el que manda en una congregación y no el ministro. O que el ministro pretenda enseñorarse de la iglesia. Ahí lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Con estas características nos encontramos en este tiempo, quizás que se puedan estar dando en algunos lugares, donde el pueblo pretende llevar el control o el gobierno de la iglesia y no el ministro, o donde el ministro al final es más un capataz que un pastor. Por eso la Biblia nos enseña que el Señor dará pastores conforme a su corazón. Y me llama la atención porque eso nosotros lo podemos encontrar ahí en el libro de Jeremías. Lo encontramos en Ezequiel capítulo 34 y también lo encontramos en el libro de Jeremías. Pero llama la atención porque aquel que es conforme al corazón del Señor va a apacentar el rebaño. Se va a encargar de que el rebaño tenga su sustento, el alimento de la palabra, amado hermano, y se va a preocupar por las diversas ovejas que están ahí. Lo voy a buscar para podérselo enseñar ahí en Ezequiel capítulo 34. El título de la Biblia de las Américas dice Profecía contra los pastores de Israel. Y va una palabra específicamente para Ezequiel, donde habla acerca de los pastores, pero nos da la característica de las ovejas. Por ejemplo, en el 3 nos habla de la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. En el 4 nos habla de la oveja débil, de la oveja enferma, de la perniquebrada, de la descarriada, de la perdida. Y ahí nos habla acerca de lo que el pastor ha hecho para poder guiar a este tipo de oveja. Pero también nosotros encontramos, que ahí son dispersadas por falta de pastor, dice. Y por eso estamos dando las características de los nicolaitas. Pero también nos habla de Jeremías en el versículo 15 del capítulo 3, dice, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Debería de ser las características de los ministros, de los pastores que estén guiando al pueblo del Señor. Y debemos de entender que de la casa del Señor, de la iglesia, amado hermano, es el Espíritu Santo el que tiene el control. Ahora, también la Biblia nos enseña que hubo un hombre al que Dios le habló y le dijo, no te dejes guiar por lo que el pueblo diga, sino que ellos sean guiados por lo que yo voy a trasladarte a ti. Lo estoy parafraseando. Y creo que fue a Ezequiel al que le hablan de esto. Me llama la atención porque entonces debe de haber un equilibrio en la casa de Dios, que era lo que no había en esta iglesia. Por lo mismo el Señor le habla los peros, pero tengo contra, pero esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dicen a esta iglesia, que mantiene las dos doctrinas.
y debe de ser corregida. Y en este tiempo final, mucho pueblo es desviado porque maneja diferentes doctrinas. Nosotros debemos de amar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y si permanecemos en la palabra, hermano, vamos a ser fieles en todo. Ahí tendríamos que basarnos en el Salmo 119, conforme el alefato hebreo, ver cada uno de los significados e ir entendiendo la riqueza que tiene la palabra del Señor. Después nos habla de la iglesia de Tiatira. A esta iglesia, ahí en el capítulo 2 siempre, versículo 20 al 24, le dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales, y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dice: pero tengo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos, dice, no tienen esta doctrina? Que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Os digo, no os impongo otra carga. Esta iglesia, su característica era que tenía amor, tenía fe y servían haciendo obras de misericordia. Eran constantes en todo lo que se necesitaba para la iglesia, y que día a día aumentaban las obras que hacía, pero tenían el problema que habían tolerado el pecado. Acá nos habla que tienen a Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a los siervos a que cometan actos inmorales. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, entendemos que esta iglesia lo que estaba participando era de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el sistema filosófico que trata de conciliar distintas doctrinas. Y la fornicación, dice que esta iglesia era que algunos de ellos habían caído en esto. Llama la atención porque, para empezar, está hablando de una mujer que se dice ser, que tenía 400 profetas a Baal, y ella tenía una mesa, según nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento, donde ella enseñaba a sus profetas. Y, amado hermano, a través de ella utilizaba una manipulación para poder obtener lo que en algún momento su esposo quería. Llama la atención porque esta mujer indujo a idolatría al pueblo de Israel, y acá al final a la iglesia le están hablando de que ha tolerado a esa mujer que se dice ser profeta. No lo es. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que se dicen ser y no lo son. Al final están bajo un receptor jezabélico. ¿Y cuál es la característica de ellos? Es que intentan enseñar, pero seducen a los siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Después le habla a esta iglesia y le dice a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. Es decir, que en algún momento practicaban las ciencias ocultas, y las cuales fueron introducidas en la iglesia. Y nosotros podemos ver que en el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, amado hermano, se daban estos casos. Tal es el caso, valga la redundancia, de aquel tal Sebas, o los hijos de Sebas, perdón, que dice la Biblia que ellos expulsaban demonios en el nombre de un tal Jesús. Así dice, ni siquiera conocían al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al final ellos se enfrentan a un espíritu inmundo que los avergüenza. Y cuando nosotros vemos esto, ellos, o esta iglesia, por las profundidades o lo que ellos practicaban,
no era por obra del Señor, si usted lo quiere ver, la liberación o la manifestación en algún momento que sucedía, sino por lo oculto que se estaba introduciendo. Entonces, de esto tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Cuando nosotros le rendimos culto al Señor en su casa, en nuestra casa también, de la forma en lo que lo estamos haciendo, no podemos servir a dos señores, dice la Escritura. Tenemos que tener el cuidado de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Recordemos que la honra y la gloria solo es de Dios. Y por eso da acá la pauta, mis amados hermanos, de que los judíos eran exorcistas, porque expulsaban demonios en el nombre de un tal Jesús, dice acá. Se me viene a mente en este momento a una niña que tenía un espíritu pitónico, que le hablaba a Pablo y le decía que era un verdadero siervo de Dios. En eso se voltea a Pablo y reprende al espíritu inmundo, y al final eso causó una controversia, porque como la niña ya no tenía el espíritu pitónico o un espíritu de adivinación, entonces se acabó si usted lo quiere ver de esta forma, la popularidad o el negocio, tendría que ser la palabra correcta por la que utilizaban a la niña, porque ya no le podía decir a las personas, si usted lo quiere ver, su pasado, su futuro. Entonces, muchas veces se da esto en una congregación, porque mucha gente quiere llegar y decir, dígame mi pasado, dígame mi futuro, dígame qué me va a pasar. Y volvemos a lo que hablábamos hace un momento. El que pone su confianza en Dios no le teme el futuro, porque sabe que el Señor va a tener control de él. La iglesia de Sardis, ya en el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Eso los encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. El vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta iglesia aseveraba de estar viva y amar a Dios, pero con sus hechos lo negaba. Por eso es importante que nosotros, hermano, le prestemos atención a las obras que estamos realizando, porque van a ser juzgadas, recordemos eso. Dice que hacía obras, pero nunca fueron completas, nunca fueron perfectas. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él, mayores obras haría. Juan capítulo 14, versículo 12. Pero nosotros entendemos que esta iglesia se estancó, es decir, estaba haciendo incompletas las obras. Esta es una situación que viven aquellos, amados hermanos, que están en el espíritu, pero terminan en la carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Saúl. Él recibe un mandato de parte de Dios a través del profeta Samuel, que debe de destruir a los amalecitas, pero al final no lo hizo. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 22. Y llama la atención porque ahí leyéndolo, creo que es en el 18, en el versículo 18 de ahí del capítulo 15, donde él le dice al profeta Samuel que han dejado unas ovejas para ofrecérselas a tu Dios. Le dice, ya no es a nuestro Dios o a mi Dios, sino es a tu Dios. Entonces vemos a un hombre, creo que ahí en ese mismo capítulo nos habla de que él se hizo una estatua, una imagen para ser idolatrada. Por eso debemos de ir comprendiendo más la Biblia y estudiándola, para que nosotros veamos qué errores se cometieron y nosotros no los cometamos, amados hermanos. Y a él lo mandaron a destruir, pero como no lo hizo, entonces le fue quitado el reino. Aparte de que él
rompe o arranca parte del manto del profeta y le dan esa sentencia. Esta iglesia, por no ser consistentes en la comunión con el Señor, estaba decayendo espiritualmente. Mientras nosotros mantengamos una comunión espiritual, no vamos a decaer. Al extremo dice que ellos podían ser borrados del libro de la vida. Por eso les está hablando, les está aclarando qué es lo que va a suceder si al final se cumple, si al final dejan de hacer las obras completas. Ellos se caracterizaban por ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Las enseñanzas apostólicas las oyeron, pero quedaron en sus mentes, mas no en su corazón. Esto es importante, que la palabra cobre vida en nosotros y se haga rema, para que nosotros no solamente, hermanos, la escuchemos, sino que la vivamos. Y eso que nos caracterice, que podamos ser, hermano, no solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Y era algo que esta iglesia había ido decayendo. Está la iglesia Filadelfia. A la iglesia Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 8 al 10, le dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, dice, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Okay. Una de las características que tiene esta iglesia es que guardan la palabra del Señor. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 23, nos habla que acerca de lo que es guardar la palabra, pero también nos habla que por medio de la palabra y del amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Primera Juan capítulo 2, 5. Entonces, hay algo bien importante de los beneficios de la palabra, y era lo que mencionaba el Salmo 119, porque existen 5 beneficios bien marcados ahí en el Salmo 119 acerca de lo que es la palabra. Por ejemplo, la palabra limpia el camino, nos permite vivir, nos evita que cometamos errores. La palabra hace que nosotros contengamos nuestros pies y de caer en tropiezo, y evita de que seamos traidores. Ahí en el Salmo 119, versículo 9, 17, 67, 101 y 158. Pero habla de que no negaron el nombre del Señor. Y si nosotros vamos a la Biblia, encontramos a un hombre llamado Esteban, que a pesar de lo que estaba viviendo, ser apedreado, él no negó el nombre del Señor. Estuvo dispuesto a morir, amado hermano, por el nombre del Señor. Incluso él siendo apedreado dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, Señor. Veamos el nivel espiritual que este hombre mantenía. Y vemos, por el contrario, Pedro le dijo que jamás lo iba a negar. Y nosotros vemos a un Pedro que al final resultó negando al Señor, que él estaba dispuesto a morir si fuera necesario por él, pero entendemos que cuando cantó el gallo, Pedro lo resultó negando. Una de las formas que en las cuales se puede llegar a negar al Señor, amado hermano, es por escuchar falsos maestros que enseñan herejías destructivas. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1, es decir, que van en contra de la palabra del Señor. Y por eso es importante que nosotros guardemos la palabra, que fue lo que esta iglesia hizo. Guardó la palabra, dice, no había una sombra de variación en ellos, eran bien definidos, y es algo que en este tiempo está pasando, que muchos por no estar definidos están tropezando. Eran definidos hacia el Señor, y ahí podemos ver un ejemplo de alguien bien definido al Señor, Samuel. Dice que Samuel nació en Ramá, que el significado de Ramá es alturas, y murió en ese mismo lugar.
aunque visitaba diferentes ciudades, él permanecía en una vida espiritual en las alturas, según Primera de Samuel capítulo 1 versículo 19 o el capítulo 28 versículo 3. Esta iglesia tenía fe, tenía esperanza, se mantuvo en amor, y podemos ver acerca del amor en 1 Corintios capítulo 13 versículo 3. Así que toda obra que nosotros hagamos debe ser realizada por amor. 1 Corintios capítulo 14 versículo 16. Vamos a terminar con la iglesia Laodicea. A esta iglesia el ángel le escribe y le dice: el amén, el testigo y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo que nosotros debemos de ir comprendiendo, mis amados hermanos, es que era una iglesia indefinida, una iglesia fluctuante. Era el problema de esta iglesia. No era claro, porque no era frío ni caliente, era tibio, entonces no sabía cómo conducirse. Frío nos hace entender que era una iglesia indiferente, que era una iglesia que caminaba lenta, una iglesia floja, y que entendemos que había destituido el fervor de la fe y el deseo de la santidad por la misma tibieza. Es decir, hoy buscaba a Dios y mañana ya no. Y hay mucho cristiano que está en este tiempo así, buscando al Señor, pero mañana no, mañana sí lo busco, mañana peco, mañana me santifico. Entonces, era algo que se mantenía en esta iglesia, no estaban definidos. Cuando vamos al significado de la palabra caliente, entendemos que es un deseo, una devoción, ser entusiasta por alcanzar un propósito, un hervor. Pero tibio es una condición de un alma miserable, es una condición de un alma fluctuante, una apatía, y ya no hay un fervor hacia el amor de Dios. Entonces entendemos que era una iglesia, amado hermano, tibia, que hacía buenas y malas obras. Esa era su condición. Cuando nosotros tenemos esa condición, al final no tenemos claras nuestras ideas o nuestras decisiones. Y al final esto puede estar afectando nuestro corazón, porque no sabemos a quién servir y no se pueden servir a dos señores. Entonces, al final nosotros tenemos que tener un objetivo claro de qué es lo que anhelamos y qué es lo que deseamos. Era una iglesia, hermanos, que el Señor conocía sus obras, entendía la calidad de qué obras hacían, pero al final era una iglesia que, como tenía tibieza, no estaba bien delante del Señor. Entonces debemos nosotros de acercarnos al Señor, de tener un anhelo y un deseo y no ser fluctuantes, es decir, no estar titubeando de qué vamos a hacer delante del Señor. Debemos de ser cristianos bien definidos. Con esto nosotros terminamos nuestro estudio acerca de las iglesias, y termino con esto que menciona la Biblia, que si alguien está limpio, debe limpiarse más, y el que esté sucio, que se ensucie más, en Apocalipsis 22:11. El Señor nos invita a que seamos definidos, pues Él nos redimió y nos purificó para que fuéramos un pueblo celoso en buenas obras, según Tito capítulo 2 versículo 14, permitiéndonos ver con esto que Él prefiere tratar con un pecador sincero o con un cristiano fiel, pero que no tolera la hipocresía. Son características que en algún momento pueden estar en nosotros y necesitan ser definidas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos estudiado tu palabra, por el conocimiento, Señor, que hay en nosotros a través de recibir la enseñanza. Papito, te pedimos perdón si en algún momento hay alguna característica de estas que hoy ha salido a la luz, para que nosotros, Padre Santo, podamos ser conducidos hacia la verdad y hacia la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.